cuando uno cree que ya lo ha escuchado todo en este programa, por el que han pasado cientos de testimonios, llega una historia como la que les vamos a presentar el día de hoy, que hace que uno exprese: bendito es el Señor, bendito es el Señor, qué grande es el Señor en el invitado que les tengo. Juan Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por tu invitación. Bueno, tú eres el director de una fundación maravillosa que se llama, es larga, Corporación Esperanza de María Rosa Mística, niños y adultos con cáncer. Niños y Adultos con Cáncer. Bueno, vamos a hablar de esa fundación, pero ante todo de tu vida que es extraordinaria, tocada por el Señor, aunque tiene unos pasajes supremamente dolorosos. Hablemos precisamente de eso, Juan Sebastián, hablemos del nacimiento tuyo, hablemos de dónde naciste y en qué circunstancias. Bueno, yo soy hijo del municipio de Tarso, Antioquia, donde tenemos a nuestro beato Jesús Aníbal Gómez. Yo nazco en ese pueblo hace 37 años. Por cierto, ¿cuál es el gentilicio de los de Tarso? Tarseños. Tarseños, correcto. Nazco en medio de una familia demasiadamente pobre económicamente y disfuncional, ya que mi mamá sufría trastornos mentales, era totalmente desorientada y infortunadamente era mi mamá, mi abuela y éramos 4 niños y no había pues como ese ingreso económico porque no había quien trabajara para que nosotros pudiéramos pues como sobrevivir, mantener lo que toda una familia tendría que tener. ¿Sí? Mi mamá, una mujer totalmente desconectada de la realidad, ella psiquiátricamente tenía un diagnóstico médico llamado trastorno mental del gran mal. Eso es un diagnóstico médico científico, donde ella todo el tiempo estaba desconectada del mundo. Ella no tenía momentos de realidad. Y infortunadamente, pues por su forma de ser en su situación mental, era de las que salía corriendo, gritando por las calles, desnuda, sin ropa. Entonces, y fuera de eso ella sufría epilepsia. Entonces, cada que tenía una crisis epiléptica, más se descontrolaba mentalmente y se iba y se internaba en las montañas, en los cafetales, y aparecía 4 o 5 días después. Entonces llegaba violada, lacerada, golpeada, vuelta a nada. Juan Sebastián, ¿cuánto sufrías tú al ver que tu mamá pasaba por este tipo de cosas? Que era señalada como, perdóname, la loquita del pueblo y respetada por todos. Realmente Dios a mí siempre me ha dado algo especial, que a pesar de que yo era tan niño, yo podía sentir o discernir que lo que le estaba pasando a mi mamá era muy malo, tanto para ellos, para nosotros como familia. Y yo sentía un dolor profundo aún siendo un niño al ver a mi mamá así. Eso generaba digamos, un problema emocional en mi vida, que yo todo el tiempo era con mi mamá en la cabeza, pero de una manera negativa, viéndola siempre lacerada, golpeada, que la gente le gritaba, le tiraba piedras, la molestaban, en fin, una cantidad de situaciones. Entonces, y fuera de esto le sumamos el bullying de la misma comunidad y ya del área escolar, que fue una cosa que me tocó trabajarla duro. Exactamente, pero tu mamá, ¿cómo era ya al interior de la casa? Como mamá, ¿cómo los trataba a ustedes sabiendo que sufría este trastorno mental? Mi mamá, a pesar de su trastorno mental, trataba de ser una mujer amorosa. De hecho, cuando de pronto recibíamos un castigo físico de la abuela, salía ella como la salvadora, la sobreprotectora, de coger ropa en un costal y yo me voy con mi niño para la calle porque yo no puedo permitir de que mi mamá le pegue, ¿sí? Pero realmente ella en medio también de sus trastornos sí era muy agresiva. Dentro de esa agresividad, una vez fue y se robó un cuchillo de una carnicería que la llamamos Mataganado, y ella alcanzó a herirme con ese cuchillo. Siempre me hizo una abertura fuerte, porque Dios. quería matarme con ese cuchillo. Claro, claro. ¿Cuántos hermanos tienes?
Nosotros somos 4 hermanos, pero realmente somos 8, porque mi mamá tuvo 2 abortos gemelares. Ajá. Y todos estos hermanos de papás distintos, ¿verdad? Todos somos de papás distintos, en medio pues de la situación. Al ver pues que esta pobre mujer está sufriendo, unos reconocían la culpa, sí, yo soy el papá del niño, pero igual tampoco respondían por ellos. Y mi papá, yo ya lo vine a conocer, pues saber quién era cuando yo tenía 19 años. Ya vamos a hablar de eso, pero ¿qué fue lo más extremo que les tocó pasar teniendo en cuenta que eran personas que tenían necesidades económicas tan graves? Bueno, de todas formas, la humillación para nosotros poder comer, porque como te decía... Mendicidad. Sí, la mendicidad. Nosotros éramos una familia de mendicidad en Tarso. Mucha gente muy querida, muy buena, desde ese silencio nos ayudaba, pero otros siempre nos humillaban. E incluso, Miriam, nos llegaron a mandar aguamasa Oh, por Dios. para los marranos, sin nosotros tener un criadero de marranos, que para que rescatáramos de esa aguamasa lo que pudiéramos comer ahí, desde ese punto. Y eso es deplorable, eso es humillativo. No, pues. De que me tocó que nos mandaran para la escuela con agua con sal, para que no nos pudiéramos deshidratar, porque realmente teníamos una pobreza extrema. Oh, por Dios. Tus hermanos, tengo entendido, Juan Sebastián, se avergonzaban de la mamá, obviamente, por lo que pasaba. Pero tú no, tú la apoyabas, tú la querías, ¿cómo es eso? Yo siempre tuve como un cariño muy especial hacia mi mamá, obviamente pues de hijo, pero no debía haber sido porque con mis hermanos era una situación muy diferente, siempre como que la rechazaban, le daba pena de que ella fuera la mamá de ellos, y ella siempre fue como muy unida a mí y yo a ella, porque en medio de mi niñez yo entendía de que ella no era una persona entre comillas normal y que no se mantenía entre sus cabales. Siempre, a pesar de todo, en medio de su agresividad, en medio de su desconexión, yo siempre trataba de estar a su lado. Bueno, ella, tengo entendido que soñaba con volver a casarse o con tener un esposo, o no volver a casarse, no, tener un esposo. Y eso te llevó a ti a soñar también con un papá. Sí, Miriam, mira, mi mamá en medio de sus locuras, ella siempre marchaba como si fuera para un altar y decía que tenía un esposo, y ella en medio de sus cosas supuestamente escribía cartas, pero era haciendo listas de mercado para que el esposo le trajera a la casa, y colocaba que la carne, o sea, todo lo que una mujer deseaba para que sus hijos tuvieran. Y ella siempre hablaba de un esposo invisible, que a la hora de la verdad fue un papá invisible para nosotros, porque ella nos lo dio a entender por medio de ese deseo. Siempre tuvo ese deseo, que de pronto de no ser ultrajada y respetada, sino que tuviera un hombre que la defendiera y de recibir amor como cualquier persona. Y tú ya empezaste a querer tener un papá, ¿no? Claro, y yo anhelaba tener un papá, y veía a mis compañeros con sus papás, las casas de los vecinos donde habían sus papás. Juan Sebastián quería un papá, pero infortunadamente no lo estaba. ¿Cómo es eso de que, ya lo decías hace un momento, que supiste quién era tu papá a los 19 años, pero de una manera muy rara, curiosa, conociste a tu papá cuando eras niño? Sí, mira, el tema de mi papá, como muchos de mis hermanos, siempre estuvo como en el limbo, que no sabíamos quién era, por el problema de los productos de violación y todas estas situaciones. Un día, un señor del pueblo, yo tenía 6 años, y yo me acuerdo como si fuera hoy, yo escuché de que en una vereda del pueblo que se llama Patio Bonito, se suicidó un señor. Y a mí eso me llamó mucho la atención, y en ese entonces velaban a los difuntos en las casas. Y fueron y lo velaron por allá en un sector del pueblo, y yo como todo niño metido de pueblo, porque yo era un niño callejero, en el sentido de que yo no quería estar en mi casa y no todo el día en la calle buscando comida. Entonces, obviamente, yo quería ir a ver el difunto. Miriam, mira, cuando yo me acerco a ese féretro, yo veo un señor demasiadamente hinchado, porque él se suicidó, muy hinchado, con la lengua afuera, le salían líquidos corporales, una cosa, y eso a mí me traumatizó. Yo tuve que pasar hasta por psicólogo del pueblo,
para poder como superar ese impacto de lo que yo había visto en ese ataúd. Yo no dormía, yo tenía pesadillas. A mí ese señor, hasta el sol de hoy, no se me ha salido de la cabeza. Ajá. Cuando yo ya tenía 19 años y me doy cuenta quién era mi papá por la investigación de unas religiosas que habían en el pueblo, cuando me dicen, mira, es que tu papá es este señor que ya se murió. Vea, inmediatamente la figura y el primer rostro que se me vino fue el del ataúd y es el único que tengo. Ajá. Entonces es demasiadamente impactante ese recuerdo que tengo. ¿Y supiste por qué se suicidó? Bueno, siempre entrando en conversación pues con ya familiares, con unas tías, me decían que él era pues como muy depresivo, de todas formas también le gustaba consumir alcohol, pero viendo como la realidad, según lo que me cuentan unas religiosas también, que cada que él hablaba con unas monjitas que eran del pueblo, les decía, es que yo estoy cuidando un caballito para mi Jesucito. Yo era su Jesucito, Ajá. porque yo me tuve que cambiar el nombre por una cuestión, por un homónimo. Entonces yo me llamaba Wilman de Jesús. Entonces él siempre se refirió a mí como Jesucito y decía que estaba criando ese caballito para Jesucito, pero que como cuando él lo expresaba en la familia, como que había ese rechazo, no, cuidado, usted no puede reconocer a ese niño porque es hijo de esa señora. ¿Qué tal que digan que usted es el papá de un niño de esos? Entonces, yo siento porque mira, Miriam, ese señor justamente se suicidó un día de mi cumpleaños, un 16 de abril. Entonces, atando hilos, ese desenlace tuvo que haber sido por mí. Ay, por Dios, por Dios. Pero bueno, Dios, que todo lo ve, se dio cuenta, perdón, de todos los sufrimientos por los que habías pasado y te mandó unos ángeles con hábito. ¿Cómo fue eso? Bueno, siempre, incluso nos dice el Salmo 91, que siempre debemos de estar cubiertos bajo un buen árbol, bajo la sombra del Dios Altísimo. Y la sombra del Dios Altísimo para mí, siendo niño, era los sacerdotes y las religiosas del pueblo. Unas mujeres maravillosas, franciscanas de la Purísima Concepción, que tenían una fundación y ellas conocían muy de fondo la situación de mi casa. Y ellas empezaron a llegar más allá de la fundación, a suplir, especialmente en mí, que era el que más me dejaba moldear, ese amor de madre, que no tuviera tanta hambre, y empiezan a sobreacogerme. Todo el mundo decía, es que ese es el niño de las monjas. Y entonces yo decía, mire, yo quiero ser acólito, porque si yo soy acólito, me llevan a misa a las veredas y allá me dan comida. Ajá. El interés, pues. El interés, o sea, yo como niño tenía un interés de ser acólito para que me dieran comida. Porque como siempre hemos escuchado que donde están los curas y las monjas nunca pasan hambre, entonces yo tampoco quería seguir pasando más hambre. Entonces yo me metí a la escuela de acólitos solo por comida, pero me pegué una enamorada de ese servicio, que yo, si habían 8 misas al día, las 8 misas yo las acolitaba. Del domingo, para mí el domingo era más que la misa, era porque la gente, ay, tan lindo el niño acólito, venga, tómese una gaseosita. Entonces yo esperaba que terminara la misa y me hacía por ahí a los laditos para que la gente me llamara y me diera comida. Entonces fue para mí una bendición la iglesia en este servicio del acolitado como niño y de las religiosas que la verdad mitigaron mucho esa situación de mi casa. Exactamente, y a través de ellas empezaste a tener un amor por la Eucaristía y por la Santísima Virgen María, ¿verdad? Claro, ellas eran franciscanas y entonces, por ejemplo, yo hacía con ellas los jueves eucarísticos. Molestaba, les jalaba el hábito, a una les quitaba el velo, pero nunca me sacaban de la capilla. Me daban así en la mano, quieto, y ya fui aprendiendo y era un amor, yo siento un amor impresionante por la Eucaristía, por la Santísima Virgen María, y de ahí ya empezó a surgir esa inquietud vocacional. Yo tuve mucha inquietud vocacional y ellas me ayudaron como en ese caminar para que llegara donde yo quería llegar. Bueno, y ese cosquilleo vocacional prosperó porque ingresaste a un seminario y precisamente con el carisma de estas religiosas que te habían colaborado. Claro, yo decía, yo quiero ser padre como niño, yo quiero ser padre, pero de los que se pongan hábito como las monjas. Es decir, no, pues que son franciscanos, eso, yo quiero ser un franciscano.
Ya cuando yo termino mi bachillerato, antes de terminar mi bachillerato, empiezo a hacer el discernimiento vocacional, la experiencia vocacional, y lo hago con los franciscanos menores conventuales. Y termino allá donde los franciscanos menores conventuales. Pero bueno, ¿qué pasó en tu vida como seminarista? Creo que no fue nada fácil. Sí, realmente, Miriam, no fue muy fácil para mí ser seminarista, porque como yo te decía ahora, yo era un niño callejero, o sea, yo no tenía corral que me amarrara. Entonces, y me meto a un seminario que son franciscanos conventuales, donde nos tenemos que aislar un poquito del mundo, y entonces el encierro, y luego ya empieza a entrar crisis vocacionales y existenciales en mi vida, yo aquí comiendo bien rico, estando en la mejor comodidad, y mi casa, mi abuela, mi mamá, tal vez mis hermanos, o sea, era una cantidad de sentimientos encontrados que no los podía encajar, porque yo relativamente viviendo como un rey dentro del seminario, donde no me hacía falta absolutamente nada, pero mi realidad estaba totalmente diferente y disfuncional afuera, que era mi casa, y la caridad tiene que entrar es por casa. Entonces, ¿qué hiciste ante esto? Listo. Como de todas formas estaba tan joven, no sabía darle manejo a esta situación y empiezo a enfermarme. Empiezo a enfermarme fuertemente, digamos, como esa preocupación empezó a manifestarse en el cuerpo. Yo mantenía mi rendimiento académico, entonces yo perdí sueño y tuve un descontrol digestivo que despertó en mí un cáncer y obviamente se tuvo que suspender ese estudio porque yo no podía continuar, primero por mi enfermedad y segundo porque mi cabeza estaba frita, estaba en choque por todas mis realidades, mis situaciones, todas mis adversidades y no pude. Te retiraste y entraste en una depresión. Claro, como yo amaba ser seminarista y amaba lo que estaba haciendo. De hecho, el día en que a mí me retiraron, pues no me retiré, a mí me retiraron. El día que a mí me retiraron, yo me acuerdo que yo me despierto y yo digo, ay Dios, gracias, te alabo y te bendigo, yo soy tan feliz en este lugar, en medio de mis dificultades. Miriam, cuando a las 9, yo desayuné, cuando a las 9 de la mañana me dicen, Juan, recoge tus cosas que ya te debes de ir para tu casa. Para mí eso fue un choque impresionante, yo no lo podía creer, o sea, para mí fue una cosa impactante, pero fui uno de los que salí por la puerta ancha, digámoslo así, porque cuando en ese entonces quienes salíamos del seminario, por la circunstancia que fuera, siempre salíamos de noche, o sea, nos acostábamos, pero no amanecíamos, y yo si me acosté, amanecí, me fui. Y tengo entendido que después buscaste en otros seminarios, ¿verdad? Sí. Continuar ese deseo de ser sacerdote. Claro, como yo tenía esa inquietud vocacional y como por falta de discernimiento, de orientación, uno piensa que eso tiene que ser así. Entonces yo seguí buscando otros seminarios, estuve en Bogotá con los agustinos, estuve en una comunidad que estaban haciendo acá en Medellín, exploré con los carmelitas y donde yo quería entrar yo siempre me enfermaba. Y eso a mí me generó una depresión impresionante, hasta con tendencias de suicidio. Yo tuve tendencias de suicidio, yo tuve muchas ganas de morirme por mi propia mano. Pero nunca intentaste nada. Claro, yo sí lo intenté. Ajá. En el seminario una vez me tomé un veneno para plantas. Oh, por Dios. En medio de esa crisis vocacional, de esa crisis existencial. Y afuera muchas cosas que yo hacía, cómo morir sin dolor, o sea, yo buscaba como cosas. Pero eso también tiene un detonante, porque resulta y pasa de que yo todavía no estaba muy crecido en la fe y no sabía que eso eran unas cadenas intergeneracionales y que tal vez esos gritos de suicidio en mi vida era el Señor pidiéndome que había que reprender esas cadenas intergeneracionales que yo traía. Miriam, yo respetando mucho el concepto de muchos teólogos y de personas que dicen que las cadenas intergeneracionales no existen, para mí sí, porque yo las viví. Porque yo no viví con mi papá, yo no viví con esta familia y esa familia tiene muchos familiares que se suicidaron, mi papá, mi tío, allá todo pensamiento era de muerte. Entonces
había esa necesidad de reprender esas cadenas intergeneracionales. Bueno, Juan Sebastián, vamos a tener que dejar el programa aquí en este punto, pero hay mucho, mucho que hablar y cosas extraordinarias que yo quiero que todos los televidentes conozcan, así que nos vamos a un segundo programa, invitando a todos los televidentes para que no se desconecten, para que nos acompañen. Los espero entonces el próximo jueves, que tengan un resto de día muy feliz.